porque justo estábamos hablando del jocoso ministro Lainez Potisek cuando comenzó la conferencia de prensa mañanera, y este es un tema que no podemos dejar pasar. Le llamamos jocoso ministro Lainez Potisek por aquella vez en la que se le sorprendió carcajeándose junto con sus compañeros y compañeras en una especie de sesión, exhibiendo cómo es que pues es una hipocresía absoluta esta exigencia a las formas judiciales en lugar de los fondos que son tan importantes en un proceso precisamente jurídico, un proceso judicial. Si verdaderamente tuvieran toda esa solemnidad, tuvieran ese respeto a las formas, no se estarían carcajeando como en su momento lo hizo el ministro Lainez Potisek, que ahora sí, ¿no? Participa en los foros de la reforma judicial de forma más solemne, más seria, para decirnos a los mexicanos somos una bola de pendejos. O sea, en pocas, mire, lo vamos a poner primero cómo se carcajea en una de estas sesiones el ministro Lainez Potisek, para después analizar tres audios, tres declaraciones que tiene, tres sonidos, si le llamamos tres sots, pues, ¿no? Que hace este señor, con los que en pocas palabras nos dice, a ver, ustedes no saben, no tienen por qué andar ustedes exigiendo que haya una reforma judicial, ni que nos elijan a nosotros, ¿no? Pero vamos por partes, vea usted al señor de las formas. Como ya se ha señalado aquí, y como lo dijo la Margarita, estar cuidando su apellido, de pronunciar bien su apellido, perdón. Como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farjat. Bueno, vámonos poco a poco. Las declaraciones que hace Lainez Potisek en estos foros de la reforma judicial son, mire, están repletas de palabras domingueras, muy típico, ¿no? De lo que hacen los abogados. Lo digo con mucho respeto, como abogado graduado más no titulado, y con mucho respeto a mis compañeros, a mis colegas, pues es muy típico, ¿no? Que se utilice este lenguaje en el que abunda obviamente el léxico jurídico, en el que abundan pues las palabras domingueras que confunden a la gente y que de alguna otra forma tratan de establecer algún tipo de superioridad intelectual sobre los demás, que pues en la realidad es mera inseguridad. De lo que sí tengo título es periodista, eso sí, se lo puedo asegurar, y sí, tengo mi cédula y vamos, derecho fue pues mi segunda carrera. Pero bueno, escuche usted cómo es que Lainez Potisek, Javier Lainez Potisek, quiere darnos una clase de derecho constitucional a los mexicanos, para tratar de decirnos, a ver, bola de estúpidos, ustedes no saben, no tienen por qué andar buscando una reforma judicial, les exigimos que nos dejen seguir obteniendo esos millones en salarios, en privilegios, en comidas, en transportación, que por cierto, hoy fueron exhibidos en el quién es quién de las mentiras de la semana. Pero escuchemos primero a este señor que es muy solemne, ¿eh? Gracias, muy buenas tardes. Siempre un placer estar en Chiapas, cualquiera que sea el contexto. Muchas gracias por la invitación. Uno de los hechos, desde mi punto de vista, que marcó la historia de finales del siglo XX fue precisamente el abandono de nuestro país de un régimen de partido casi único o hegemónico, en el cual un principio constitucional como el de la división y separación de poderes, pues estaba formalmente en la Constitución, pero que en la realidad, en los hechos fácticos, era un constitucionalismo ficción en este punto, ¿sí? Así, todos lo estudiábamos, todos lo veíamos en la carrera de Derecho Constitucional, pasábamos el examen, nos iba muy bien, pero con solo pasar la puerta sabíamos que eso no era real, no era una realidad. Así, al final de este régimen, el Poder Judicial de la Federación requirió de una muy profunda reforma para prepararlo, precisamente para que actuara como un órgano de contrapeso del poder como lo mandataba la Constitución. Fíjense, curiosamente, el legislativo no requirió ni una reforma. Bastó con que en 1997 el Ejecutivo perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y después en el 2000 en ambas cámaras para que el Legislativo
surgiera de esa Constitución del 17 con todas sus facultades y se convirtiera en un contrapeso para los otros poderes. Vuelvo al Poder Judicial. Se prepara entonces a ese poder para enfrentar ese camino, largo camino hacia la democratización del país. Dos figuras, ustedes lo saben, la acción de inconstitucionalidad, la decisión contramayoritaria, creando un tribunal constitucional que le permite a la Suprema Corte de Justicia, en este caso, declarar la inconstitucionalidad de normas, aun cuando no hayan sido aplicadas, y con efectos generales. Esta reforma obedeció a que la ciudadanía desde entonces reclamaba que el juicio de amparo era limitado, era elitista y además era con efectos relativos. Esto fue un primer paradigma para acercarnos a los efectos generales. La controversia constitucional se desarrolló, ya no se iban a ejercer las facultades metaconstitucionales del presidente de la República y entonces permitir que un municipio pueda defender sus competencias frente al Estado. El juicio de amparo también evolucionó de manera sumamente importante, siempre, y eso quiero decirlo, todos estos fueron actos del constituyente, no fue interpretación de la Suprema Corte. El juicio de amparo se evoluciona. Dos puntos fundamentales. La reforma de derechos humanos 2011, que nos dijo derechos humanos son todos los que están en los tratados, que son ley en este país, y no solo los que estén enumerados en la Constitución. Pero nunca lo ocuparon, mire, exactamente. Otros. En 2011 se hizo una reforma en la que se privilegian los derechos fundamentales de los mexicanos. Mire, cambia de alguna otra forma hasta en cuestiones lexicográficas, no creo que esa palabra ni existe, en cuanto a la noción de la palabra, cambia en lugar de garantías a derechos fundamentales y se privilegia supuestamente el derecho fundamental de las personas en cualquier tipo de situación que tenga que ver con la Constitución. Aquí es un mero choro mareador en el que pues el ministro Lainez Potisek lo que busca es decir eso, por supuesto que son necesarias las reformas, pero las que son planteadas por nosotros, los que sabemos, nosotros desde el Poder Judicial. Bueno, mire, no quiero sonar reiterativo ni en todo darle la razón al presidente López Obrador, que no es así, ¿no? Pero bueno, ellos piensan en este tipo de situaciones. Lo que quiero es sí, ser muy claro en asegurar que fue el presidente López Obrador desde el día 1 de su administración quien les ofreció que ellos desde adentro, desde abajo, desde las entrañas del Poder Judicial, hicieran su reforma judicial y les valió gorro. Ellos quisieron seguir ganando la nota impresionante, quisieron pues seguirse aventando esos privilegios muy locochones y bueno, hoy por eso tenemos una serie de declaraciones del ministro Lainez Potisek. Rápido, para que no quede un poquitito pero ni un poquitito de duda, ya vamos con Diego Elías Cedillo en unos momentos más. Escuchemos algunas de sus inquietudes sobre la reforma judicial de volada, porque yo sé que esto es muy árido y es verdaderamente hasta difícil de digerir si uno está del otro lado de la pantalla. Dijo aquí, y eso es bien importante, compañero. Claro que el Poder Judicial Federal tiene problemas y tiene problemas graves. Mi pregunta es si esos problemas te llevan a hacer una reforma que puede ser muy pertinente en muchos aspectos, pero en la elección, permítanme decirles que tengo mis dudas. Primero, me gustaría hablar del diagnóstico, porque es que no se reformaron ni siquiera ustedes el diagnóstico. Es cierto que el diagnóstico viene de datos concretos. Es un poder corrupto a ese punto. Somos 55,000, 1,647 jueces, magistrados y magistrados, y 30,000 gentes, abogados, abogadas, de todas las edades que pertenecen al sistema de carrera. Eso es el Poder Judicial. Eso todo está podrido, todo eso es conflicto de interés, todo. O sea, primero yo sí quisiera ver eso. Percepción ciudadana, tienen toda la razón, pero muchos sectores salimos reprobados ahí. Ahora,
Y ahorita lo comentaba con ¿Y por qué no confiar en el pueblo? ¿Por qué no confiar que nosotros vamos a poder definir a nuestros propios impartidores de justicia? Yo le quiero insistir a usted hasta el cansancio que no vamos a elegir mañana a Diego Elías Cedillo, a Manuel Ibarra, a Antonio Ruiz, a don David el Grande, porque pues, no tenemos nosotros esa preparación para ser impartidores de justicia. Algo que, mire, el presidente López Obrador no estaba tan de acuerdo. En los últimos días dijo que algo que se les pasó es que pues tienen que exigir estos 5 años de carrera y de experiencia en el Poder Judicial, en la impartición de justicia para que puedan ser candidatos, ¿no? Es algo que ya se planteó, ya se analizó, ya se checó por ahí, y que el presidente dijo, no, pues yo estoy tan de acuerdo con eso, me gustaría más tener a jovencitos como Diego Elías Cedillo que terminan carreras, él estudió economía, pero que estudian la carrera de Derecho y de inmediatamente, sin que estén ellos maleados por el Poder Judicial o por lo que significa muchas veces la abogacía, pues lleguen y sean nuestros impartidores de justicia. De todas formas, no va a ser así. Definitivamente será una persona que tenga algún tipo de bagaje cultural al respecto, que tenga que tener la carrera y que además tenga 5 años de experiencia, pero de alguna otra forma, así nos quieren volver a dar la vuelta a esos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sabe que hoy en la conferencia de prensa mañanera, en el quién es quién de las mentiras de la semana, la periodista Ana Elizabeth García Vilchis detalló el pe a pa de lo que obtienen esos ministros que están muy enojados, pues sienten que se les va a laminador.